Amén, hermano. Buenos días. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. En sus Biblias, el libro de los Salmos, el Salmo 12. Me da mucho gusto de ver a cada uno de ustedes. Algunos ya por un buen rato, pero qué bueno verles. Salmo 12. Salmo 12 en sus Biblias. La Biblia dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Esta mañana me gustaría que tomáramos tiempo para poder meditar en la palabra de nuestro Dios, y vamos a hablar acerca de queja y exaltación. Queja y exaltación. ¿Cuántos alguna vez nos hemos quejado? ¿Cuántos? Voy a esperarme un ratito. ¿Cuántos alguna vez nos hemos quejado? Porque si no levantan la mano, además de ser quejumbrosos, son mentirosos. Todos nos hemos quejado alguna vez de algo o de alguien. Ahora, ¿quién podría decirme dónde comenzaron las quejas en la historia? En el Edén. ¿Cuál fue la queja? La mujer que me diste. Pobres mujeres, ¿verdad? La mujer que me diste. Y así ha venido por toda la historia. Ahora, en este salmo es David el que exclama una queja, pero también alabanza al mismo tiempo. Y nos daremos cuenta en su momento la queja y por qué la queja. La verdad es que todos nosotros siempre en algún momento nos hemos quejado. En un momento del día nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, del viento, nos quejamos de un sinfín de cosas. Y sin duda, cosas que sí vale la pena de quejarse. Pero no sé si aquí ustedes han observado cuál era la queja de David. Los primeros 2 versículos, o los primeros versículos del Salmo. ¿Cuál sería la queja de David? No hay piadosos, no hay fieles. Ahora, es interesante que el salmista comienza diciendo: salva, oh Jehová, y es una afirmación, pero es una queja. Dice: se acabaron los piadosos, porque han desaparecido
los fieles de entre los hijos de los hombres. Ahora, la palabra piadoso tiene que ver con respeto, tiene que ver en dirección al Señor, tiene que ver con respeto, amor al Señor, una actitud de humillación y de humildad delante del Señor, pero en un sentido general, el salmista está diciendo que los piadosos se acabaron. Ahora, ¿ustedes creen que solo en el tiempo de David había escasez de piadosos? Ahora, no había escasez de Biblia, o sea, de la ley, no había escasez en todo lo que tenía que ver con el reino de Israel, no había falta de la palabra de Dios. En este tiempo, David está hablando en el contexto en que él, siendo un campesino, siendo alguien en trabajos en el área rural, él llegó a ser el dulce cantor en el palacio. Él está hablando en ese contexto de tal forma que Saúl era uno de los que estaban relacionados con él. Saúl el rey había considerado que valía la pena que David llegara a ser parte de la corte como el que pone la música para poder tranquilizar el corazón del rey. El rey, comenzando desde él, no le hacía falta conocimiento de la ley o de la palabra de Dios. En otras palabras, no es suficiente el conocimiento, a no ser que el conocimiento se constituya en convicción. Muchos tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero poca convicción. En el pasado, en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro San Miguel, la gente era, aún siendo inconversa, mucho más respetuosa. Hace 40, 50 años, los niños saludaban de una manera respetuosa a un particular. Encontraban a alguien en la calle y en el andén con facilidad. Ellos cedían la parte del centro del andén. Saludaban a sus abuelos. Ahora la vuelan a cualquier lado. Los nietos y tropiezan con ella, una tremenda falta de respeto. Ahora, en realidad, siempre ha sido una lucha de la impiedad, el hecho de dejar de ser piadosos o respetuosos en relación a Dios o en relación a los hombres. Así que, en este caso, David está exclamando una queja y dice: se acabaron los piadosos. No solamente en el tiempo de Saúl, pero podríamos mencionar algunos otros momentos en el caso de David, pero hablando en el contexto de estar en el palacio, sin duda, comenzando desde el rey. ¿Saben cuál fue la actitud del rey hacia David? En verdad, él lo había admitido, pero a la vez él había llegado a desconfiar de David a tal punto que atentaba contra la vida de David. Estoy hablando de Saúl. Entonces él está exclamando delante de Dios: se acabaron los piadosos. Y hermanos, estamos viviendo en una generación donde no hay respeto de nadie ni de nada. Y no importa sobre quién vamos a pasar con tal de alcanzar nuestro objetivo. El mundo vive así. No hay respeto y todos creen tener derecho sobre los demás. Y por eso la palabra se vuelve actual, la palabra de Dios, porque estamos hablando de esas luchas y esas batallas que se dan en la vida en un sentido general del hombre. Hablando de la falta de respeto, quiero que vean allí el versículo 2, nos define cómo eran esos que no eran piadosos, cómo eran sus relaciones. Mentirosos. ¿Usted cree que son diferentes ahora los tiempos? Uno ya sabe.
Uno ya sabe que los que están allí cerca en la oficina, los que están los compañeros de trabajo, ellos todo se maneja allí por mentiras. Me imagino las murmuraciones, todas las batallas que en el caso de David tuvo que poder soportar y luchar contra ellas, los chismes y las murmuraciones. Yo sé que esto ustedes no lo viven, hermano, no lo vivimos. Yo les aseguro que sí. Estoy 100% seguros. Y uno ya sabe que los compañeros de trabajo, ellos siempre nos dicen las cosas que nosotros queremos oír. Pero mentira, aquí dice el versículo, hablan mentira cada uno con su prójimo. En el tiempo de David, sin duda, para David era una cosa pelear cuerpo a cuerpo con la espada y con el escudo defendiéndose, pero es otra cosa luchar contra las mentiras. Uno ya sabe que no hay sinceridad de allá para acá. ¿Por qué? La Biblia dice allí por qué. Se acabaron los piadosos. No es común, no era común en el tiempo de David, no era común hace unos 3000 años la sinceridad, el hecho de ser transparentes los unos con los otros, y cuando nos equivocamos tener la capacidad de decir, en realidad no era así como te dije, me equivoqué o fallé al blanco. Pero en nuestro medio eso es lo normal. En aquel tiempo también. Se acabaron los piadosos. La lengua ociosa habla mentira, cada uno con su prójimo. También se aplica este otro versículo o esta otra parte del versículo. No solamente hablaban mentira, sino con sus labios eran lisonjeros. Porque las dos cosas que vamos a ver, que se había acabado y también se había desaparecido, la fidelidad, los hombres fieles. Mis amados hermanos, nosotros vivimos en una generación así y luchamos con una generación así. Y no tenemos que justificarnos para decir, todo el mundo es así, yo también. Una vez hemos venido a Cristo, tenemos la posibilidad de ser diferentes y lo veremos pronto. ¿Por qué? Pero quiero que vean cómo son los impíos, los que falta de piedad, aún conociendo a Cristo como nuestro Salvador personal, muchas veces nuestro comportamiento no es piadoso. La Biblia dice que entre nosotros practiquemos la verdad entre nosotros, que seamos veraces entre nosotros. Es parte del resultado de ser piadoso. Y por eso hablaba de conocimiento y de convicción. Porque el conocimiento no es suficiente. La convicción afecta nuestra manera de ser y de vivir, nuestro porte. En otras palabras, voy a decir la verdad por convicción, no porque no me sienta tentado a mentir. Pero dice la Escritura que esto no es lo común, o sea, los piadosos no son comunes, porque han desaparecido. Como hablamos muchas veces, no solamente con mentiras, sino en el versículo 2 dice que lo hacemos con labios lisonjeros. La lisonja es aquel que dice las cosas que la gente quiere oír. Dos fenómenos. La Biblia registra que en este periodo de tiempo, ¿sabe cómo vivimos? Hablando del oír. ¿Qué hay en este mundo? Unos con comezón de oír y otros que le decimos a la gente lo que quiere oír. Le damos por donde le gusta y entonces somos y resultamos ser populares o atractivos o caemos bien. Entonces, pero la Biblia registra que tanto los piadosos se acabaron. Dios quiere que nosotros pudiésemos ser de ese remanente, poquito,
de piadosos, pero también dice allí que se desaparecieron los fieles. En el tiempo de David, Saúl no solamente no le importó después de haber recibido a alguien y tratarlo de buena forma. En realidad, más tarde, Salomón, cómo trataba a sus servidores, los que le servían en el trono, cómo los trataba. Al principio, porque después él cambió de su manera de ser. Los trataba de una manera así, dándoles el lugar para ellos. Sus habitaciones, cuando llegó la reina de Sabá, ella se quedó impresionada que sus siervos tenían cámaras aceptables donde ellos vivían. En otras palabras, un buen trato. Pero ese no lo recibió David estando en el trono. Por el otro lado, hablando de la fidelidad, de ser fieles, dice aquí que desaparecieron. Hermanos, vivimos en un mundo así. Dice el versículo que la queja era porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y cuando hablamos de ser fieles, estamos hablando de aquellos que son leales. En el mismo tiempo de la historia, en el mismo contexto de Saúl en relación a David, hallamos lealtad. ¿Alguien se acuerda quiénes allí mostraron lealtad entre ellos? Fidelidad. David, Jonatán. David y Jonatán. Ahora Jonatán era el que tenía el derecho al trono. Era el hijo meritísimo de su papá. Pero llegó a un punto de ser fiel a su amigo David, de en algún momento ponerse hasta en lo opuesto, en oposición a su papá. Él fue fiel hasta la muerte con David. Pero ¿sería David fiel también para con Jonatán? ¿Sí o no? Sí. Fue fiel aun cuando Jonatán ya ha muerto. La Biblia nos enseña que los hijos no olviden a los amigos de sus padres, que cultiven la amistad. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿qué siguió siendo David? Ya una vez muerto Jonatán, ¿para qué se iba a preocupar por nada? David, dice la Escritura, que cuando fue necesario, mandó a traer al hijo de Jonatán para que estuviera en la mesa con él, que recibiera todos los derechos que tenía, la heredad que él había recibido. En otras palabras, él siguió siendo fiel no a su hijo, sino a Jonatán. De eso estamos hablando esta mañana. David está diciendo, los fieles de entre los hijos de los hombres han desaparecido, hablan mentira. No son fieles, no somos fieles entre nosotros, no somos leales a la compañía, a la oficina, a la institución para quien nosotros trabajamos. Usted y yo debemos aprender a ser fieles. No es justificación el que otros no lo hagan, pero todo mundo así vive. Dios está interesado que nosotros podamos ser la diferencia. La Biblia dice algo parecido en relación a la mujer virtuosa. ¿Saben cómo es la mujer virtuosa? La Biblia dice, ¿cómo dice? ¿Quién la hallará? En otras palabras, se busca, y la mujer virtuosa no es común. Ser fiel y piadoso no es lo común. Nunca ha sido lo común, siempre ha habido escasez, no se encuentra fácilmente, pero usted lo puede ser. Nosotros lo podemos ser. Cuando hablamos de la lisonja, que también se aplica a los que han desaparecido, como son los fieles, dice, hablan con sus labios lisonjeros, y además de eso, son de doble corazón. Lo natural en la vida del hombre es tener ¿cuántos corazones? ¿Cuántos? Uno. Pero, ¿qué tendrá que decir entonces cuando habla de
los que son infieles, que no son fieles, hablan con doblez de corazón. En otras palabras, hablan con astucia. O sea, cada vez que hablan es porque están buscando, tienen interés y por eso está dirigiendo o relacionándose con alguien. Nunca lo está haciendo porque él es fiel a la otra persona. Dice aquí en el versículo 2, hablando de que los fieles desaparecieron, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón, con astucia, con malicia. Se dice de una cosa, una cosa, pero se hace otra. Probablemente algunos de ustedes conocen esta anécdota. Abraham Lincoln llegó a ser uno de los presidentes de Estados Unidos. Luego, en una ocasión, queriendo llegar a ser parte del Senado, tuvo un adversario político, Stephen Douglas. Entonces, como en esas reuniones así, de esa naturaleza, Douglas llamó a Abraham Lincoln hombre de dos caras, que sería el equivalente a tener dos corazones. Él le llamó: tú eres hipócrita, tú eres un hombre no digno de fiar o de confianza. Y se cuenta que Abraham Lincoln le respondió: ¿quién podría dar oídos a una acusación tan burda? ¿Quién podría creer que si yo tuviera dos caras, andaría con esta? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta anécdota, pero Abraham Lincoln dijo esto porque su rostro, hablando de todos los presidentes que ha habido, él llegó a ser uno de los presidentes más feos. En otras palabras, él estaba diciendo: yo no soy un hombre de dos caras, porque si tuviera dos caras, él anduviera la otra, no la que andaba. Hermanos, si hay algo que Dios quiere que nosotros podamos aprender, es a dar lo que somos. Y todos debemos esforzarnos por ser hombres y mujeres piadosos, pero también leales o fieles. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor con los infieles? Mire, en los individuos no encontramos respeto, en los individuos no encontramos lealtad, en las familias muchas veces no lo encontramos. Y va creciendo todas las relaciones en el mundo, entre países, todo se basa siempre en la mentira y la falta de lealtad. Se dice una cosa para que todo el mundo lo oiga, pero por otro lado se está haciendo otra cosa. Esto pasa en la oficina y también en nuestras casas si nosotros no tenemos cuidado. De eso está hablando David. Y por eso es que su exclamación es: se acabaron los piadosos, desaparecieron los fieles. Y él lo vivió en el reino, en el palacio. Ahora Dios promete lo siguiente. Versículo 3: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Este mundo así es. No me tiene que tomar de sorpresa. David está quejándose y yo les aseguro, casi me atrevería a pensar que todos nos hemos quejado de este mundo y su forma de ser en este mundo. Lo que nunca debe llegar es a la frustración de tal manera que nosotros podamos sentirnos, bueno, así son las cosas y entonces yo seguiré siendo igual. Aquellos que hemos conocido a Cristo tenemos la capacidad de ser diferentes.
Pero antes de eso, quiero que recuerden, Dios promete destruir a todos los labios lisonjeros, aquellos que nos dicen las cosas que queremos oír, aquellos que siempre están mintiendo y que todo está basado en la mentira. Aquí así dice. Dice el versículo 3, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. El mundo así piensa, yo voy a decir lo que creo, lo que yo quiero, porque yo no soy dueño, pues. ¿Quién es Señor de nosotros? Está hablando de personas donde no conocen al Señor, pero sabe que aún también nosotros, si no tenemos cuidado, aún cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, la gran pregunta es, ¿cuántos le tenemos como Señor? Porque si Él es Señor, porque nos ha dado la salvación, Él nos ha dado la salvación, si Él es Señor, les pregunto, ¿tienen Señor nuestros labios? ¿Tendrá Señor nuestros labios? ¿Debemos nosotros entonces provocar y dar lugar y levantar a través de la murmuración y de los chismes y de los chambres? Hemos establecido, por lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 3, que nuestra lengua puede destruir de una manera tan terrible. Ahora, nosotros podemos hacer la diferencia. No nos debemos defraudar. Usted dice, mire, me cambiaron de trabajo, hoy estoy en otro lugar y casi es la misma cosa. No se defraude. Haga usted la diferencia. Por años se manejó que la educación era la solución. Somos más educados intelectualmente ahora, los salvadoreños y el mundo entero. Pero ¿sabe que seguimos teniendo los mismos problemas? Somos chismosos y ahora no solamente de decirlo, lo enviamos, lo decimos y vamos por nuestra vida cotidiana. Ahora, el mundo así vive. Recuerde, Dios va a tratar con los labios lisonjeros en todos los estratos sociales en el mundo. Dice las naciones, Dios va a juzgar a las naciones. Y de hecho, algunos de ellos los veremos. Algunas de esas cosas las estaremos viendo. Ahora, Dios juzgará un día a todos los labios lisonjeros. Entonces eso me lleva a mí, porque al ver el último versículo, el versículo 8, nos daremos cuenta que ellos siempre van a vivir cercando nuestro mundo. Ahora, no solamente el Señor va a juzgarlos. David podría sentirse indefenso. Usted también, recuerde, Dios los tratará. Ahora, Benjamin Franklin dijo, ya que no puedo gobernar mi propia lengua, aunque está dentro de mis propios dientes, ¿cómo puedo esperar gobernar la lengua de los demás? Entonces no me voy a defraudar, no puedo controlar. ¿Cuántos pueden controlar su propia lengua? Ay, ya lo dije, ¿verdad? Y yo no quería decir tal cosa. Y si lo dijo, yo casi siempre pienso que tenía la intención de decirlo. ¿Cuántas veces no hemos tenido el cuidado y hemos dicho algo, pero ya sabemos que lleva dolor? Dios va a tratar con la lengua lisonjera, con la lengua mentirosa. Dios nos anima a que seamos piadosos, aunque no seamos muchos, pero el desafío es para todos. No solamente el Señor va a tratar con la lengua lisonjera.
Estos terminan diciendo, con nuestra lengua prevaleceremos. ¿Cómo es el dicho común en nuestro día, en nuestro Salvador? El que tiene más saliva, traga más pinol. En otras palabras, el que tiene más palabras de convencimiento, no importa si no dice la verdad. Ahora, la gente quiere oír eso, porque hay comezón de oír. Y los que han entendido tal cosa, lo utilizan. Ahora, no es nada nuevo. No nos defraudemos. Dios va a tratar con ellos. David podría sentirse indefenso, pero el Señor le hace saber que Él va a tratar tarde o temprano con esa lengua orgullosa, porque el individuo que la carga está lleno de orgullo. No les importa cuánto puedan levantar una difamación, una calumnia, en este caso contra David. ¿Se acuerdan ustedes? Se decían verdades como estas. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl no necesitaba que le dijeran algo. Yo no dudo que llegaron a decir, ¿ya oíste, Saúl, lo que se dice de David? Ya solo el trono le hace falta. Hermanos amados, cuando usted y yo aprendemos que Dios nos ha dado un lugar en su cuerpo, en nuestra familia, hay cosas que no se discuten. Usted como marido no tiene que discutir que usted es el marido, no tiene que discutir que usted es el papá. Pero vamos por la vida luchando con cosas que nosotros recibimos presión por la sociedad en que nosotros nos movemos. Pero quiero que vean algo. El Señor le dice a David, yo voy a tratar un día, pero luego hay esperanza. Este mundo así es. Versículo 5 dice, por la opresión de los pobres, y está hablando siempre en dirección de la presión de que no hay piadosos porque se acabaron y porque desaparecieron los fieles. Dice el versículo, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Si hay algo que Dios va a tratar es cómo el hombre ha vivido en relación al otro hombre en cuanto a la opresión de los pobres y de los menesterosos. Pero luego sigue diciendo, versículo 6, por las palabras de Jehová son palabras limpias. En esta mañana, la palabra de Dios contra la palabra del hombre, aun cuando el hombre sea infiel y aun cuando el hombre sea impío y su porte sea de tal forma, el Señor me dice, no te desanimes. Yo voy a tratarlo. Todo eso se va aunando y viene delante del Señor. Si ustedes se acuerdan, en el caso del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, dice que el clamor de ellos llegó hasta el Señor en el cielo por toda la opresión que tenía el pueblo de Israel, y se acordó y lo sacó. Ahora, Dios siempre ha tratado, pero luego a aquellos que hemos creído en Él. David, quiero que sepas, mi palabra es limpia. Déjeme decirle en esta hora, si hay algo que nosotros debemos recibir con todo nuestro corazón, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es limpia, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es limpia como plata refinada, purificada 7 veces. Sus palabras son santas, justas
llenas de gracia. Mis amados hermanos, si hay algo en que nosotros podemos tener esperanza es en la palabra de Dios. Aun cuando nos podamos sentir tan defraudados de algo, aún ella nos anima y nos estimula. Y nosotros podemos poner toda nuestra confianza total y absoluta en ella. Ahora, la palabra de Dios ha sufrido. Cuando habla de ser probada, dice el versículo 6, no solamente que es limpia, sino como plata refinada en horno. La palabra de Dios durante la historia ha pasado por muchos estudiantes críticos, escépticos, durante todos los siglos. La palabra de Dios muchas veces ha querido ser destruida por el horno de la persecución, de las dudas, de los filósofos y de los científicos. Pero hasta el día de hoy, la palabra de Dios ha sobrevivido. La Biblia no es un libro, es el libro. La palabra de Dios es una declaración de confianza. La Biblia dice, hablando del Señor, tú guardarás en completa paz. ¿Qué más? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios ha sufrido persecución, purificada 7 veces. Voltaire dijo, en 20 años el cristianismo dejará de existir. Más tarde dijo, en 50 nadie recordará el cristianismo. Se dice que el año que él escribió estas palabras, el Museo Británico pagó al gobierno ruso $500,000 por un manuscrito de la Biblia. Mientras el gobierno británico compraba un ejemplar de la Biblia en $500,000, se dice que los libros de Voltaire se vendían en las aparadores en Londres. Han pasado no menos de 2000 años, que sería el más cercano que tenemos. La Biblia, ahí está, a nuestro alcance. La palabra de Dios ha permanecido. Nunca renunciemos a un renglón de la palabra de Dios. Ella es limpia. Ahora usted dirá, pastor, pero el último versículo dice, los últimos 2, tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Hablando de la palabra de Dios, Dios mismo se ha comprometido a guardarla en medio de todos los ataques que ha habido y que habrá. Tenemos en quien confiar, la palabra de Dios. Hablando de esos labios lisonjeros y hablando de los infieles y hablando de los impíos, vea lo que dice el versículo 8. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Hasta el día de hoy, saben que la vileza, la marrullería, toda la mentira y todo lo demás que podríamos decir, ¿sabe qué está haciendo el hombre hasta el día de hoy? Exaltándola. Exaltándola. Ahora, debo recordar, la palabra que me trae paz, la palabra que me trae confianza, es la palabra limpia, la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, escribiendo Pedro, dice, desead como niños recién nacidos. ¿El qué? La leche, la palabra de Dios, la leche espiritual, no adulterada. Ahora,
como recién nacidos. En otras palabras, aunque ya tengamos años de conocer al Señor, lo ideal es que todos tuviéramos un deseo ferviente por la palabra de Dios. Es una lucha, porque nuestra carne no quiere estar en contacto con la palabra de Dios. Ella es limpia, ella es digna de confianza. Todos los que son citados aquí no deben de desilusionarnos. Dios va a tratar con ellos. Y mientras vivimos en este mundo y Dios no ha establecido su reino, todavía estarán aquí. ¿Quién debe hacer la diferencia? Aquellos que tengamos contacto con la palabra de Dios.